Buenas tardes a todos. Les agradezco que hayan hecho un esfuerzo para regresar nuevamente a esta sala. Quiero referirme al tema de las sequías que aquejan a nuestro país. Como ustedes saben, el fenómeno climatológico, que no es nuevo, tiene ya algunos años, algunos meses afectando al planeta, está afectando a 5 entidades federativas con especial severidad y a un total de 22 estados de la República sobre los cuales el gobierno federal, por instrucciones del presidente Calderón, ha venido operando. En ese sentido, el presidente emitió un acuerdo el día 25 de enero pasado que busca hacer mucho más eficiente el modo como se gasta el presupuesto federal para la atención de esta contingencia. El presidente ordenó también que se desregularizara, digamos, que se simplificaran las reglas de operación de los programas a fin de atender la sequía. Como informó la Secretaría de Agricultura el día de ayer, a la fecha se han ejercido 22.069 millones de pesos del presupuesto federal, de los cuales 17.341 corresponden al presupuesto asignado al acuerdo presidencial para mitigar los efectos de la sequía y 4.700 millones de pesos al pago de adeudos de Procampo 2011 y el pago adelantado de oportunidades y 70 y más en los estados afectados. Adicionalmente, se han autorizado ya ampliaciones presupuestales por 3.500 millones de pesos para atender la sequía. En ese contexto, quiero comentar con ustedes que el pasado 12 de abril, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, se reunieron legisladores, gobernadores de los estados, secretarios de Estado, el secretario de Gobernación, el secretario de Agricultura, el secretario de Desarrollo Social, para fin de dialogar con los señores gobernadores la importancia que tiene abordar el tema de la sequía desde una óptica de Estado. Es decir, es un tema que nos compete a todos los órdenes de gobierno, en donde nosotros hemos percibido favorablemente que los gobernadores de los estados, el propio Congreso de la Unión, ha estado comprometido en la atención de este tema. En esa reunión del 12 de abril, ante la inquietud de que hubiera recursos extraordinarios, como se ha venido planteando para la atención de este tema, se pactó con los gobernadores que, más que hablar de una cifra concreta, había que diagnosticar cuáles eran los renglones de gasto que en su caso pudieran requerir algún esfuerzo adicional por parte de los estados y por parte de la federación. Se acordó entonces revisar cómo es que estados y federación venían ejerciendo recursos en materia de provisión de semillas para siembra, infraestructura hidroagrícola, acciones de despoblación de ganado, suplementos para ganado, reactivación de la actividad de ganadera y huertos de traspatio. La idea era revisar cómo es que los recursos ya asignados, tanto por la federación como por los estados, alcanzan o no para satisfacer estos renglones que los señores gobernadores estimaron que eran los más sensibles. Este procedimiento de diagnóstico no se ha concluido. La labor de recabar información de los estados afectados, que como les digo son 22, por parte de los gobernadores ha sido un poco lento, es complicado recabar toda esa información a fin de revisar si para el tema, por ejemplo, de provisionamiento de semillas, hacen falta recursos adicionales o no hacen falta recursos adicionales. Ese tema sigue trabajando. En ese contexto, el día de hoy, la subsecretaría a mi cargo presentó una serie de planteamientos a la Cámara de Diputados respecto de en qué consiste un documento que nos fue remitido, llamado decreto, para crear un nuevo fondo de contingencias, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril. Nosotros hemos considerado en la Subsecretaría de Enlace Legislativo que ese instrumento no puede ser puesto a la consideración del presidente de la República para su promulgación o para sus observaciones por las siguientes razones. La primera es que desde nuestro punto de vista no se ha concluido el procedimiento constitucional que prevé el artículo 126, según el cual no se puede hacer ningún gasto en el país que, primero, esté previsto en el presupuesto de egresos o bien autorizado en una ley posterior, si es que el ejercicio fiscal ya inició, entendiendo por ley el acto material y formal que expide el Congreso de la Unión, que en el caso mexicano está integrado por 2 cámaras.
desde nuestro punto de vista no se ha concluido el proceso legislativo, dado que este tema, este nuevo decreto, digamos, no ha pasado en términos del 126 constitucional por la Cámara de Senadores. En segundo lugar, pedimos nosotros a la Cámara de Diputados que nos aclare cuáles son las fuentes de ingreso que se prevén para integrar este fondo de 15,000 millones de pesos, principalmente porque habla el decreto de que se utilicen recursos del ejercicio fiscal 2011, que como ustedes saben, aquí traigo una copia, es un ejercicio cerrado, ya concluyó, el mismo día 30 de abril que la Cámara de Diputados estaba aprobando este decreto, el Ejecutivo Federal le entregó la cuenta de la Hacienda Pública 2011, precisamente en términos del artículo 74, fracción sexta de la Constitución. Es un expediente cerrado el ejercicio fiscal 2011 y por eso le estamos pidiendo a la Cámara de Diputados que nos aclare de dónde deberían surgir estos recursos que conforme a la Constitución se refiere a un ejercicio fiscal concluido. Igualmente, el decreto, necesitamos también aclaración, menciona que se estarían adicionando 4 párrafos al artículo 35 transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos Federal 2012. Sin embargo, de la lectura del documento no se desprende que sean 4 los párrafos que se adicionan, sino 5. Eso sería lo de menos si no fuera que estos párrafos resultan contradictorios. Por una parte, el tercer párrafo de este documento de la Cámara de Diputados establece que la creación de este fondo estaría sujeto a alineamientos de operación, pero el quinto párrafo que nos envían dice que los recursos deben ser entregados a los estados sin sujetarse a alineamientos de operación. Entonces le estamos pidiendo a la Cámara de Diputados que nos aclare cuál es el espíritu de este tema, que es a todas luces contradictorio. Finalmente, el instrumento que nos fue remitido y que nosotros estamos solicitando a la Cámara aclaraciones, sobre todo para efectos de poder procesarlo en términos constitucionales, tiene que ver con que hay una serie de estados que están mencionados en el documento entre paréntesis y no está claro si en la redacción estos estados están incorporados a la lista de entidades a apoyar o no. Son los estados de Quintana Roo, Jalisco, Nayarit y el Distrito Federal, que en el documento de la Cámara de Diputados están mencionados entre paréntesis. Entonces quiero yo informarles pues a ustedes que, en resumen, el instrumento no ha sido puesto a la consideración del Ejecutivo, que la Subsecretaría de Enlace Legislativo ha solicitado a la Cámara de Diputados que pueda aclarar las inconsistencias que a nuestro juicio no permitirían la ejecución material en la vida real, digamos, en la vida práctica, de un tema que nos ocupa a todos. Desde luego que es imprescindible, seguimos trabajando con eso, que podamos cuantificar de qué modo ciertos renglones de atención a las contingencias climatológicas requieren en su caso recursos adicionales. El propio secretario de Gobernación ha expresado que en el supuesto de que una vez haciendo las cuentas lleguemos a la conclusión de que, insisto, por ejemplo, la infraestructura hidroagrícola no es suficiente el recurso que está siendo destinado por estados y por la Federación, habrá que buscar, desde luego con la Secretaría de Hacienda, la ampliación presupuestal correspondiente. Es todo de mi parte, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, buenas tardes, subsecretario. Yo le preguntaría, ¿esto quiere decir que este fondo que establece el decreto elaborado por la Cámara de Diputados no puede presentarse al Ejecutivo y por ende no va a poderse ejercer estos fondos que están proponiendo los diputados, más allá de los 22,000 y tantos millones de pesos que el gobierno federal ha destinado para el tema? No necesariamente. Aquí es clave que el decreto se perfeccione, digamos, para entonces poder decidir, esto le correspondería al Poder Ejecutivo, si se publica este decreto, si es que se concluyen con los requisitos constitucionales o si resulta ser observado. Lo cierto es que mientras son peras o manzanas con esto, están fluyendo los recursos a las entidades federativas, están fluyendo los programas de apoyo al campo y a los sectores productivos y la población no está siendo desatendida, digamos, en este sentido. No se ha ejercido todavía la totalidad de los recursos que el presidente de la República ha dispuesto, que se dirijan a la atención de la sequía, no se han gastado todos los recursos aún y sabemos
que los gobernadores de los estados también están invirtiendo dinero. No sabemos con precisión en qué renglones, en qué temas, con qué periodicidad, y estamos haciendo pues el esfuerzo, trabajando con ellos todas las semanas, de ponernos de acuerdo para efecto de poder compartir la información. El asunto no es si en determinado momento se puedan o no conseguir los recursos si llegan a hacer falta por la ampliación del presupuesto. El asunto es ver si se publica o no el decreto, si es constitucional o no publicarlo. Ese es el meollo del asunto, porque entiendo que están los recursos, que se están repartiendo, que se está atendiendo el asunto de la sequía. Y entiendo que en determinado momento, si se requieren más recursos, bueno, habría que ver con la Secretaría de Hacienda la manera de conseguirlos. El asunto nada más es esta cuestión de si se publica o no el decreto. Sí, el asunto tiene que ver nada más con que la Cámara nos diga si el procedimiento constitucional está concluido o si por algún error, digamos, se turnó al Ejecutivo cuando debía haberse turnado a la Cámara de Senadores. Le toca turnarlo a la Cámara de Vigilancia. Y tendremos que esperar al periodo próximo ordinario de sesiones. Y número 2, sobre otro tema, si nos pudiera decir también en qué va este proceso de la ley de víctimas, que parece que más bien si está observada claramente, si se va a regresar o si este error del que hablan del 9º transitorio de la ley de víctimas puede ser subsanado sin una observación por parte del gobierno. Gracias. Nosotros recibimos hace un par de horas de parte de la Cámara de Diputados el documento definitivo, digamos, lo hemos recibido apenas hoy. Estaremos iniciando el proceso de revisión constitucional que toca al Poder Ejecutivo Federal para efectos de que se tomen las decisiones correspondientes. Es una legislación muy sensible. Es una legislación muy sensible porque además de buscar garantizar los derechos de las víctimas, tema con el cual el Poder Ejecutivo está plenamente comprometido, también distribuye competencias entre los órdenes de gobierno. Es decir, no solamente impone, digamos, deberes al Poder Ejecutivo Federal, impone deberes a los municipios, impone deberes a los estados. Entonces, esto requiere que hagamos un análisis en términos constitucionales para efectos de revisar, pues digamos, que no vayamos al final del ejercicio a expedir una legislación que pudiera ser impugnada por alguna de otras entidades obligadas. Lo único que le quisiera yo decir es que el documento ya está en manos de la Secretaría de Gobernación hace unas horas y a partir de hoy estamos iniciando el proceso de revisión constitucional. Perdón, entonces fue una cosa de la Cámara, esta demora fue por asuntos de la aprobación en el Senado o en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que esto ha quedado ya claro por las declaraciones que han emitido los propios legisladores, ¿no?, que hay un reconocimiento, digamos, a que había algunas inconsistencias o incongruencias respecto de lo que había publicado y aprobado el Senado en términos de minuta. Entonces, me parece que aquí lo que necesitamos es que todos los órdenes de gobierno nos apliquemos para que tengamos una legislación perfecta, vamos a decirlo así, que no tenga vicios que en un momento dado pudieran hacer nugatorio su cumplimiento. Hola, buenas tardes. Arlet Carreño de Canal 11. ¿Qué opinión, otro tema, acabamos de tener una conferencia de prensa, qué opinión le merece los hechos que han ocurrido en Michoacán en la empresa Sabritas del Grupo PepsiCo? No está en mi competencia. Yo desde luego condenaría estos hechos como lo ha hecho ya la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.